Sean bienvenidos a una nueva clase de Historia Universal. Pues hoy vamos a estudiar sobre el Gran Imperio Romano. La clase anterior hice una explicación breve de lo que fue la crisis de la República. Ahora vamos a enfocar sobre lo que significó el Gran Imperio Romano en toda la parte de Europa, tanto el Mediterráneo, parte de Asia e inclusive parte de África. Entonces sean bienvenidos todos a este tutorial, esperando que sea de su agrado e inclusive para que puedan refortalecer esos conocimientos y conocer un poco más de este maravilloso país. Entonces vamos a iniciar la clase. Entonces compartimos el trabajo preparado para esta jornada e iniciamos. Como ya les hablé a cada uno de ustedes, nos encontramos estudiando sobre el Gran Imperio Romano. Para eso es importante conocer qué nos tiene preparado la clase de hoy, cuál es su objetivo principal. Para ello vamos a indagar lo que nos tiene este gran país. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase para hoy? Principalmente conocer cuál fue la formación, el desarrollo y sobre todo cuáles fueron las causas para que se finalice el Gran Imperio Romano. Así como hubo una república, pues también hubo un imperio, pero también hubieron causas que de una u otra manera influyeron para que el mismo desaparezca. Entonces, vamos a ir conociendo en el transcurso de la misma. Pues ahora, empezamos con el primer aspecto fundamental. ¿Cómo se formó el Gran Imperio Romano? Pues luego de la clase anterior que hablamos de la crisis de la República y el triunfo de Julio César, hubo el triunvirato que terminó con el poder de Julio César y asumió Octavio. Pues Octavio, que fue hijo adoptivo de Julio César, inmediatamente pasa a tomar las riendas de Roma, el cual finaliza la República e inicia el denominado Imperio Romano. Por lo tanto, gracias a Octavio, se da un desarrollo potencial en Roma. Inclusive, se conoce como esta época de la prosperidad y estabilidad en todos los campos, político, económico y social. De esto se pensó primeramente tener una identidad, la cual la reflejaron en el escudo que ustedes ven en el Senado, que significaba el poder sobre el Imperio Romano. Como podemos observar, el Senado le otorga el título a Octavio de jefe del ejército, inclusive para que él imparta justicia y sobre todo pueda controlar los aspectos religiosos en toda la región. Es decir, le daban el título sagrado de Augustus, el cual fue un emperador y sobre todo fue uno de los primeros que tomó las riendas de Roma como monarquía en un principio, luego el desarrollo como república e inclusive ahora como imperio. Entonces, esa decisión le daba tres poderes, que nuevamente lo repito: jefe del ejército, podía controlar, tomar decisiones, ejercer la justicia y sobre todo controlaba los aspectos religiosos. Pues ahora, como hablaba de una época de prosperidad y estabilidad, también se llama como la paz romana de los siglos I y II. ¿Por qué? Porque las tensiones políticas que existieron dentro de la crisis bajaron de tono e inclusive la seguridad se volvió ya un poco más efectiva a diferencia de la etapa anterior. En esto hay que tener muy claro que los ejércitos romanos pasaron a ser la élite de mayor poder y sobre todo de confianza del emperador. Por lo tanto, obtuvo mayores riquezas, mayor expansión de territorios por sus gestas libertarias y sobre todo de conquista. Entonces, los ejércitos trabajaban a base de un salario, sobre todo, que correspondía en pagar una porción de oro por sus grandes gestas y trabajos, que vamos a ver a continuación. Entonces, recordemos que el Imperio Romano tiene tres etapas, de las cuales empieza con la formación del imperio por Octavio, el Senado que le da esa distinción y el poder y la confianza del ejército hacia Octavio. Observamos en la lámina cómo el gran imperio fue fortaleciéndose. Inclusive observamos diferentes colores de partes del continente europeo, asiático y africano. Miren que el color verde habla de las conquistas anteriores de César. Luego hablamos de las otras conquistas del propio Julio César, inclusive de Augustus, donde viene la distinción que hablaba hace un momento, y sobre todo cómo Octavio pudo de una u otra manera
compenetrar este tipo de imperio e inclusive armar sobre todo ese gran desarrollo potencial en el mundo. Entonces, observamos en los diferentes colores las etapas donde fue poco a poco estructurándose el imperio romano. Entonces, alcanzamos a ver que toda la parte de la península itálica, parte del Mediterráneo, parte de la península balcánica, parte de África en Egipto y también cómo llegó a la península ibérica. Entonces, observamos e inclusive podemos alcanzar que hasta en Gran Bretaña llegó este imperio. Ahora, ¿cómo se organizó el imperio? Nos preguntaremos, ¿cómo sería esa fortaleza y sobre todo ese desarrollo? Entonces, jóvenes, hay que enfocar 3 puntos. Las provincias se estructuró por provincias, por capitales y sobre todo el ejército, es decir, las 3 élites del poder. Entonces, las provincias eran administradas por una persona de confianza del emperador. Es decir, aquí, en cada uno de los territorios que observamos en la lámina anterior, existía un gobernador puesto por el señor emperador. Este se encargaba de que se cobren los impuestos a altos valores sobre todo, inclusive ejercía actividades y decisiones en situaciones de política comercial, es decir, que ellos tenían gran influencia para de una u otra manera que el tesoro nacional que tenían que ellos algo, estructurar vaya de la mejor manera. Ahora, entonces observamos que en Roma el imperio se dividió entonces en provincias, también en las capitales. En nuestra realidad, las provincias llegan a ser lo que nosotros conocemos como la división territorial. En la ciudad, en la capital, Roma, en cambio era administrada por el Senado, por los magistrados. Eran los delegados de fortalecer la política dentro de la ciudad y sobre todo tenían como orden y como deber principal construir y hacer que Roma funcione de la mejor manera y ser una de las mejores capitales dentro del imperio. Además, también ellos emitían leyes para cobrar impuestos muy largos. Y sobre todo, lo más curioso es que estos impuestos que se cobraba a la gente en sus diferentes lugares de trabajo y especializaciones iba para nutrir, para pagar a estos magistrados o llamados funcionarios e inclusive para pagar al ejército romano. Por lo tanto, los ejércitos romanos conformaban cuadrillas de 100 dirigidos por un centurión. El centurión se lo conocía como el gran líder, el mejor estratega en dirección táctica militar y sobre todo que era una persona que tenía liderazgo. Por eso hemos escuchado por ahí la palabra centurión, es porque dirige sobre todo a ejércitos, a cuadrillas de 100 soldados destacados. Es decir, que para llegar a ser miembro del ejército romano tenía que tener dotes y sobre todo fortalezas para poder estar en ese grupo. Entonces, eso se organizó el Imperio Romano en 3 partes, provincias, ciudades y sobre todo el ejército, que era la fuerza coercitiva de seguridad, tanto para el emperador como para los ciudadanos. Ahora, ¿qué pasó para que el gran imperio tenga su desintegración? Por ejemplo, hablamos que en el siglo III se da la desintegración del imperio romano. Es decir, jóvenes, que existen causas principalmente para terminar con el imperio. Y la primera fue la crisis del imperio bajo, es decir, en la parte del Mediterráneo, en la parte también de Grecia. En los siglos II existieron grandes cambios políticos y económicos, lo que se llamó como la crisis del Bajo Imperio, porque era dentro de las ciudades donde no tenía mucha incidencia, más bien eran situaciones limítrofes. Por lo tanto, la inseguridad fue uno de los factores principales, y uno de ellos fue el ataque de los pueblos germánicos, en donde los romanos los calificaban como los bárbaros, es decir, como una guerrilla que obviamente reclamaba por sus territorios que fueron conquistados por los romanos en la zona norte de Europa. En la parte de Asia, los persas, obviamente que eran un grupo también de destacados guerreros, atacaron a la parte de Asia. Entonces, en lo que se relaciona a la debilidad en la parte fronteriza del Imperio Romano,
vamos a encontrar que la inseguridad en límites fue tanto por los bárbaros, o por los germánicos y por los persas. El ejército jugó un papel determinante, pero en quitarle la confianza al emperador. Es decir, como tenía mayores atribuciones al final, tuvo que también tener su parte de participación. Por lo tanto, el emperador pierde su poder y la confianza de los altos jefes militares. Estamos hablando de un golpe de estado militar. Se buscaba la manera de una u otra manera que estos llegan a su poder máximo y por lo tanto las altas élites estaban introducidas dentro de ese golpe y esto provocó una crisis económica que afectó al comercio, afectó a las actividades comerciales y sobre todo hubo mayor aumento de pobreza y las clases más desprotegidas salieron nuevamente a los reclamos y se volvió a dar las crisis y las guerras civiles internas. Por lo tanto, nacen las revueltas sociales. Entonces, miren los motivos principales para que se dé la crisis y sobre todo desintegración del Imperio Romano. Entonces, hemos hablado sobre la formación, desarrollo, estructuración y finalización. Pero sería bueno también, ¿qué dejó de bueno este gran imperio? Sobre todo en diferentes áreas. Pues lo vamos a ver a continuación. Luego de la división, Teodosio, en los siglos 3 y 4, divide al Imperio Romano porque era insostenible la situación política y económica que se daba. Por lo tanto, en el año 395 se da la división del imperio en dos, en Oriente y Occidente. Es decir, que en la capital del Imperio Oriental hablamos en la ciudad de Bizancio, que fue una ciudad griega, pero como conocemos que se fundó Constantinopla, ese momento fue catalogada como la capital del Imperio Romano en la parte oriental del mundo, es decir, de Europa. Por lo tanto, se conocieron como el Imperio Bizantino del siglo VI, pero desapareció en el siglo XV por la conquista de los turcos. Entonces, se da fin a esa parte. Y el Imperio Romano de Occidente, en cambio, tuvo tres capitales. Curiosamente, ¿por qué? Como tenían que cambiar de sede por la situación que se daba y la crisis política, primero fue en Roma, luego fueron a Milán y sobre todo a Ravenna. En el siglo V, en medio de la gran crisis que se volvía un poco más fuerte de lo que ellos imaginaron. Por lo tanto, en el año 410, uno de los subversivos que lideraban ese tipo de revueltas en Roma, saquearon a este país en el año 476 y depusieron del poder a Rómulo, Augustulus, el cual era un gobernador joven, tenía 10 años. Recordemos que para suceder al cargo en Roma tenían que ser de sangre y sobre todo de la alta élite. Por lo tanto, al ver ese tipo de saqueos en Roma y la destitución de este joven emperador, se pone al fin al Imperio Romano y nace lo que vamos a conocer después como el inicio de la Edad Media. Entonces, hemos visto en qué terminó el Imperio Romano. Ahora, vamos a ver aspectos de desarrollo que es muy importante también conocerlos. Observamos cómo se dividió el Imperio Romano, Occidente, Oriente, sobre todo capital Constantinopla y Imperio Occidente, Roma. Divisiones periodos romanos de acuerdo a los poblados bárbaros y cómo se dividió exactamente este tipo de situación límite. Entonces, pasamos al desarrollo. Ahora, ¿cómo eran las ciudades romanas? Nos ha llamado la atención, Roma es una ciudad, Italia sobre todo una ciudad muy hermosa, con una arquitectura de primer nivel, élite, inspirada obviamente en los valores culturales griegos. Entonces vamos a ir descubriendo poco a poco. Roma llegó a ser una capital con más de 1 millón de habitantes en ese tiempo. Inclusive, las ciudades tenían una forma de cuadrícula estructural, es decir, cada ciudad tenía que en su plano tener la figura de una cuadrícula, como un cuaderno que ustedes tienen a cuadros, dibujan un rectángulo y eso era la ciudad romana. Lo más interesante es que estas ciudades solo podían tener dos calles principales, es decir, a las cuales se las podía denominar el Cardo Maximus y el Decamenos Maximus, es decir, calle principal y secundaria. Entonces miren cómo desde ese momento empiezan
a dividirse las estructuras urbanas, sobre todo en las ciudades. Dentro de estas urbes existían grandes plazas, templos, edificios públicos y basílicas. Ahora, la situación de la vivienda fue uno de los aspectos relevantes en Roma. Por lo tanto, se dividieron en los barrios populares, en la clase media y en la clase alta. Por lo tanto, para ir a los barrios populares, esta gente vivía en la insulae, que eran apartamentos de 5 o 6 pisos. En cambio, la clase alta vivía los nobles que se conocían en los domos, que eran casas de un solo piso, con un gran patio central y sobre todo de gran belleza interna y externa. Esto hizo que las ciudades romanas fueran centros políticos y sobre todo de gran desarrollo económico y cultural. En esto entonces encontramos que en Roma nace la arquitectura urbanística de manera urbana y sobre todo central y amurallada. Pues tuvo que ver mucho también el desarrollo y la influencia de los griegos. Aquí observamos en la lámina cómo fue un urbanismo en Roma. Observamos que todas las calles estaban amuralladas, inclusive, perdón, las ciudades amuralladas y tienen una forma de cuadrícula. Eso era lo que constituyó el Imperio Romano. Las ciudades y esto lo podían encontrar en cada de las ciudades que pertenecían al imperio. En cambio, lo que les hablaba de las situaciones de los habitantes de los barrios populares, vivían, como ven en esa lámina, en la insulae, que es donde existían viviendas de 4 o 6, de edificios de 4 o 6 pisos, pero con habitaciones muy pequeñas. Y en cambio, la de la gente noble, que es, como observan esa, una maravilla de vivienda, es decir, donde podían ellos vivir con los mejores lujos. Ahora, ¿qué me trae esto a mí? ¿Cómo fue la vida en el urbanismo y sobre todo en el comercio? Vamos a enfocar la vida en la ciudad, ¿cómo era? Los romanos, sobre todo, ellos tenían grandes centros comerciales y donde ustedes se podían encontrar sedas, venta de esclavos, materiales, joyas y sobre todo a estas plazas los llamaban foros. En vez de decir mercado, llamaban foros de desarrollo comercial. Sobre todo, aquí se da la especialización en diferentes áreas, artesanales y técnicas. Por ejemplo, existen los zapateros, los orfebres, los pintores, los ceramistas, inclusive hasta los bomberos. ¿Por qué nacen los bomberos? Como observamos en la diapositiva, los barrios populares, por constituirse y vivir en edificios de 5 a 6 pisos, por lo general ocurrían siempre siniestros de incendio. Entonces los bomberos fueron un papel determinante para poder controlar un poco las situaciones que se daban en riesgos. Sobre todo, los italianos, sobre todo la nobleza, cuando se acercaban las votaciones, siempre pedían el apoyo popular. Y nacen lo que se conoce como las situaciones de la política que ahora conocemos. Y eso se conocía como te doy pan y te doy circo. Es decir, que ofrecían a la gente popular comida, una vivienda, inclusive hasta circo gratis para obtener el voto. Entonces, desde ahí vienen las propuestas de campaña y la pedagogía política, es decir, la demagogia para contener y sobre todo atender la atención de la gente. Esos por lo general existían en la tarde del ocio como lo conocían los italianos y sobre todo los magistrados ofrecían también este tipo de banquetes no solamente a la gente pobre, sino también a la gente de alta élite. Los italianos por lo general nos mostraban sus costumbres de cómo ellos podían tener los grandes banquetes, en el cual eran, imagínense uno de esos banquetes del sueño, que tenían de todo para la gente alta, que debía escoger con una mano solo los alimentos y con la otra el plato, y tener siempre una cultura para poder convivir con ellos. Desde ahí vienen las normas de convivencia internas dentro de un banquete. Por lo tanto, los romanos hasta el día de hoy se caracterizan dentro de su cultura interna como un gran ejemplo a nivel internacional. En el comercio, obviamente, la agricultura fue desarrollada en los latifundios, en ciudades también que eran muy lejanas, los propietarios eran los propios, los de la alta élite y sobre todo
existían ciudades lejanas del imperio, se obtenían cereales, por ejemplo, de África, el vidrio de Alemania, la madera de Siria y sobre todo la cera de China. Se usó mucho la moneda, con lisina del César sobre todo, y las actividades comerciales también fueron de tipo marítimo y terrestre. Se construyeron 80.000 kilómetros de vías para acceder también al intercambio terrestre en el ámbito comercial. Ahora, la agricultura en el campo obviamente se conformó por los latifundios. De estos latifundios habían las villas de trabajo donde se almacenaban bodegas, donde se guardaban los vinos, los aceites, los cereales y las hortalizas y sobre todo para ser comercializados. Los pequeños campesinos eran los propietarios de pequeñas parcelas, pero que también contribuían al desarrollo de los latifundios que correspondía a los militares y sobre todo a los nobles, que eran los dueños de las mayores extensiones de tierra en Italia, sobre todo en Roma, como fueron constituyéndose. Utilizaban técnicas de regadío y sobre todo de arado. Y la mano de obra esclavizada era la que mayor pago sufría, porque a cambio de mantener una estabilidad y sobre todo poder alimentar y vivir, ellos aceptaban estar en las villas como esclavos y sobre todo trabajar y realizar labores de agricultura y quehaceres domésticos. Entonces, como fueron también constituyéndose las clases sociales. La ingeniería, el arte y sobre todo fue uno de los valores que hasta el día de hoy se reconoce. Por ejemplo, tenemos que tomaron elementos de los pueblos griegos, sobre todo, de los etruscos, como yo les hablé en una clase, eran los que adoptaron las bóvedas, los sepulcros y sobre todo el arco, que le permitió fortaleza a la seguridad de las ciudades del imperio. Descubrieron la técnica, por ejemplo, del mortero, es decir, la combinación de arena, cal y agua, o hablemos como lo que conocemos un cemento ahora, lo que permitió construir grandes muros, grandes pavimentos para la transportación y también armar las murallas. Sobre todo, los acueductos fueron una de las obras muy importantes de los romanos porque permitían trasladar agua a las principales ciudades, sean por partes subterráneas, por desniveles y también por partes aéreas. Las calzadas, como podemos observar en las fotografías, fueron de una construcción que era antideslizante, es decir, el material que el mortero que fabricaron les permitió de una otra manera absorber ese tipo de agua y no permitía que sea húmeda la calzada. Por lo tanto, era para que los caballos y sobre todo las carretas puedan transportarse de una manera muy rápida. Buenos drenajes y sobre todo los desniveles para construir los puentes. Además, construyeron monumentos conmemorativos, obras privadas y edificios públicos. Tenemos el Coliseo romano, tenemos un circo romano, tenemos unos baños de aguas sulfurosas o calientes que se formaron en Gran Bretaña, tenemos una parte de un teatro en Turquía, los principales acueductos y los pavimentos como les hablaba. Ahora, esto que trajo como la escultura y la pintura y el mosaico. El mosaico era el adorno que le daban a las estructuras externas y también al pavimento de las diferentes obras. Por ejemplo, pavimentar los suelos, edificios y casas podían tener las personas que eran adineradas. Las esculturas fueron de un gran desarrollo, sobre todo en los retratos. Observamos esta figura de Augustus, cómo fue de una u otra manera detallado esa perfección al esculpir. Es decir, con un cincel iban dándole la figura perfecta que se esperaba de la persona o el artesano que realizaba ese tipo de trabajo. Y la pintura se utilizó solo para interiores de las casas, es decir, decorar. Como observamos en las imágenes anteriores, las villas, las viviendas de las personas adineradas, como eran muy presentables ante los ojos de los demás. Y por último tenemos la religión. La religión se dividió en dos partes, pública y sobre todo familiar. En Roma, sobre todo, creyeron en la triada capitolina, que es decir, 3 dioses manejaban la estructura de la religión. Y empezamos con el mayor de todos, Júpiter, va a hablar de un Zeus griego, pero Júpiter era romano, el cual era el padre de todos. Juno era la diosa de la fertilidad y Minerva la diosa protectora del arte, sabiduría y la guerrera. La compararon a Minerva con Atenea en Grecia. Y la religión doméstica, en cambio, se basaba en la creencia de espíritus, como lares, manes y sobre todo penates, los cuales cuidaban los alimentos, protegían de los antepasados y eran los protectores de la familia. Es decir, la religión en Roma tuvo dos enfoques. De una manera general,
que era respeto para los máximos dioses, a la tierra capitolina, y cada familia también practicaba internamente la religión doméstica, pero con vigilancia a los espíritus. Y con eso, amigos, hemos terminado la clase con una frase de la historia romana, en la cual Cicerón nos explica lo siguiente. La verdad se corrompe tanto con la mentira como en el silencio. Es decir, que nosotros debemos siempre actuar con verdad, siempre con la justicia y sobre todo con las cosas que nosotros debemos siempre fortalecer. Ahora es tiempo de ver lo importante que es actuar con verdad y sobre todo que las cosas cuando se manejan de una forma correcta, con un adecuado uso de valores y una planificación, el desarrollo sobre todo viene al son de las cosas que hacemos. Pero si nosotros cometemos errores de hablar mucho, de mentir y ocultar la verdad, lamentablemente todo llega a su fin. El Imperio Romano fue de esa manera. Se empezó con una gran visión, como observamos, terminó dividiéndose en dos partes, pero el desarrollo, los valores que nosotros hemos visto en esta clase son muy importantes para saber que se construyó como una gran civilización que hasta el día de hoy podemos conocer y determinar que tiene muchos valores de tipo cultural, político y sobre todo de aprendizajes para nosotros mismos. Entonces, esta fue nuestra clase de historia, espero que haya sido de su gusto y nos veremos en un próximo video para analizar sobre todo lo que corresponde. Entonces, ha sido un gusto y hasta la próxima.